cómo preparar una clase segura y con un objetivo claro. Bueno, esta es la formación de un profesor o una profesora de yoga. Llegar a preparar una sesión completa de yoga de una forma pues, que beneficie al alumnado, a los practicantes, no que les perjudique, y que también pueda ser una sesión que transmite un objetivo que pueda hacer desarrollar lo que en el yoga es el objetivo fundamental, que es la conciencia de la persona, ¿no? El despertar, el darse cuenta, el estar presente. Bueno, pues para preparar una sesión, lo primero que un profesor, una profesora debe decidir es su objetivo, y su objetivo debe estar relacionado con las personas que van a recibir su clase, ¿no? Y los objetivos también están entrelazados con principios y con fundamentos. Es decir, yo puedo tener un objetivo de trabajar los brazos o trabajar una postura, pero también tengo que fomentar en la práctica, pues por ejemplo, la memoria corporal del alumno, crear memoria corporal, crear eh, como esas claves que van a despertar la exploración, la observación, ¿no? Que a su vez va a generar inteligencia del cuerpo, ¿eh? Y libertad también, porque trabajar con los sentidos, con las respuestas que tiene el cuerpo ante un movimiento, pues es algo que el profesorado debemos tener en cuenta, ¿no? Lo que nuestras instrucciones y la pedagogía en las clases al final tienen que conseguir es que la persona despierte también sensibilidad, que despierte su conexión con la realidad, poner los pies en el suelo, incluso a través de las posturas de pie, ¿no? Y al final, la herramienta de trabajo en el Hatha Yoga es la postura o el movimiento, y por lo tanto la postura y el movimiento deben estar también al servicio de estos grandes objetivos de base, ¿no? ¿Y cómo yo puedo desarrollar como profesora esos objetivos en medio de la seguridad, sobre todo, ¿no? Para que nadie en mis clases se dañe o esté a riesgo, ¿eh? Bueno, pues tengo que estar preparada para poder hacer una conexión entre lo funcional, es decir, mi capacidad, por ejemplo, de moverme, ¿no? Y lo orgánico, la capacidad del cuerpo también de responder a esos movimientos o a esas posiciones, ¿no? Tengo que estar formada para poder darme cuenta y trabajar de forma que estamos en yoga, no es una disciplina física al uso, por lo tanto en el yoga el cuerpo está considerado como un todo. Y entonces las relaciones de las partes en ese todo evidentemente pasan por conocer incluso los efectos energéticos de las posturas, cómo está configurada la musculatura, porque la musculatura es la encargada de mover el cuerpo, de estabilizarlo, de generar posiciones, ¿no? Y en qué consiste la estructura, lo que es el esqueleto, ¿no? Que fundamentalmente, incluso para el yoga, la columna vertebral es la columna del cuerpo. Entonces tengo que aprender y saber relacionar todas estas, vamos a decir, funciones o partes en eso que es el todo llamado cuerpo, ¿eh? Tengo que comprender anatómicamente, fisiológicamente, funcionalmente, estructuralmente una asana, una posición, aprendiendo quizás pues a reconocer sus partes,
por ejemplo, la cabeza, el cuello, el tronco, la pelvis, las piernas, los brazos, y ese conocimiento y la comprensión de los efectos a todos los niveles, los efectos en la estructura, en el esqueleto, en la columna, los efectos en las articulaciones, los efectos en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, en la energía. El Hatha Yoga es la práctica de la regulación energética. Ese conocimiento va a proporcionar la seguridad en una sesión completa de yoga. La seguridad que cualquier practicante cuando vamos a una clase necesitamos. En medio de todo esto, para el yoga hay un hilo conductor, para el yoga, para el cuerpo, para la anatomía, que es la respiración. Me gusta mucho llamarlo el gesto respiratorio, ¿no? Porque la respiración genera un movimiento, genera la vida, mueve el prana, y claro, para el yoga es el puente entre el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Por lo tanto, una sesión de yoga también en sus objetivos amplios tendría que poder derivar en la conexión de estos cuerpos y bueno, y en un futuro un poco más amplio, pues en la unificación, ¿no? El yoga es unión. Entonces, por supuesto, la respiración reeduca esa conexión, y al mismo tiempo que reeduca esa conexión entre los diferentes cuerpos, la respiración va a influenciar el movimiento, el equilibrio, lo que ocurre en la mente, lo que ocurre en la energía, y cada posición, cada movimiento, cada asana implica de alguna manera un gesto diferente de la respiración, ¿no? No hablo del pranayama. El pranayama viene cuando la persona verdaderamente, o debe venir, bajo mi punto de vista, cuando la persona verdaderamente ya ha incorporado al menos su respiración natural. Hoy en día asistimos a todos en el propio cuerpo a una situación de los ritmos tan inadecuados, de la precipitación, del estilo de vida que nos impone esta posmodernidad, pues la respiración suele bloquearse mucho. Y las técnicas de respiración que están tan elaboradas por los hatha yogis y que tienen tanta repercusión en los estados de la mente, son técnicas que deben venir y forman parte de poder ofrecer una sesión segura, porque deben incorporarse cuando está garantizado que la persona al menos respira normal, sin bloqueos. Porque si no es como poner piezas muy elaboradas, muy refinadas, sobre un pilar que es inseguro. Al final seguramente eso va a caer o incluso puede terminar perjudicando a la persona. Por lo tanto, entender que la respiración natural forma parte de la seguridad que debemos ofrecer el profesorado en una clase de yoga es muy importante, es muy importante. Bueno, los profesores, las profesoras, tenemos varios recursos a la hora de enseñar y a la hora de poder ofrecer una clase segura. El primer recurso son las instrucciones o las indicaciones que vamos a dar. Otro buen recurso son los ajustes que vamos a ofrecer. Y en algunas escuelas, a veces, el recurso de mostrar algo, de mostrarlo en mí misma, pues también es un recurso importante. Y
Tenemos soportes. La Escuela Internacional de Yoga somos una escuela que usamos soportes porque los soportes facilitan las posturas, por un lado, y también aseguran, dan seguridad a los practicantes e informan, te dan mucha información sobre las direcciones, sobre la proyección de la postura, de manera que el uso de los soportes es algo adecuado y, bajo mi punto de vista, fundamental e imprescindible a la hora de ofrecer seguridad en una clase, ¿eh? Hago un inciso para quizás hacer constancia de que la enseñanza de yoga también es un camino de transformación para la profesora o el profesor, ¿no? Yo, en mi experiencia, a través de dar tantas clases que he dado durante más de 25 años y la interrelación con los practicantes, me ha ayudado a verdaderamente descubrir en mí, pues a veces limitaciones, a veces potenciales y a veces a darme cuenta de determinadas actitudes o determinadas cosas que he podido ir cambiando o se han cambiado solas gracias a esta interrelación, y también me ha ayudado a darme cuenta de las limitaciones en mis conocimientos, de forma que eso también me ha creado mucha curiosidad y muchas ganas de estudiar y de seguir formándome. Es algo que considero fundamental, ¿no? Una buena profesora o un buen profesor no es alguien que va a ir a exhibirse o a mostrar lo que sabe, va a ponerse al servicio de lo que otras personas esperan o necesitan incluso, y eso que ofrece siempre tiene que ser ofrecido a través de los conocimientos o de las facultades que yo como profesora he podido integrar en mí a través de mi trabajo diario y a través del estudio y de la formación, por supuesto, ¿no? Eso siempre, y es que hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental, la formación, la propia práctica, mi propia sadhana, mi propia investigación, la formación que he recibido de otras personas que han sabido más que yo y que saben más que yo, es fundamental para que yo a su vez pueda dar a otros y a otras la oportunidad de progresar, ¿no? Y, y esa progresión en los practicantes que vienen a nuestras clases tiene que ser acorde a sus procesos personales, a sus características personales, físicas, funcionales, estructurales. Y claro que cuando yo doy una sesión, no hago antes una encuesta, ¿eh? Intento conocer a las personas que vienen ahí, o me fijo o ya me han dicho si tienen alguna cuestión que deba ser tenida en cuenta, pero mi primer objetivo en una clase, en una propuesta, es la seguridad de estas personas, ¿eh? Por lo tanto, para entender también estas peculiaridades y entender cómo los practicantes van a recibir mis propuestas, tengo que ser capaz de ponerme también en su piel, ¿no? Y eso requiere también un compromiso. Durante la formación, a las personas que se forman en la escuela, siempre me gusta decir que la persona que se está formando tiene que tener dos tipos de práctica. La propia, ¿no?, que está relacionada con lo que yo soy, con las características de mi cuerpo, con mi edad, con si estoy cansada, si estoy energizada, etcétera, etcétera.
y la práctica que me ayuda a comprender qué sienten los demás cuando yo les propongo algo, ¿eh? Eso también es estudiar. Y si además está dirigido o quizás orientado, ¿eh?, dentro de una escuela que tiene claridad sobre esto, pues esto me va a ayudar fundamentalmente a generar en mí un tipo de comprensión y de confianza y de respeto que me van a proporcionar luego poder ofrecer una sesión dentro de la seguridad, ¿no? Sin riesgos de dañar a una persona o de poner en riesgo. Programar una sesión de yoga segura y con un objetivo claro requiere diferentes fases. Voy a entrar ya en esto, ¿no? Y requiere tener claridad en cómo articular esas fases, ¿no?, que están muy definidas. En la formación de profesores de yoga de la escuela, casi toda la formación está fundamentada y está diseñada para ir creando este proceso gradual de saber articular estas fases y de saber luego llenarlas de contenido, ¿no? Sabiendo que los diferentes momentos de una clase de yoga están interrelacionados y que además se interrelacionan e interactúan con mi pedagogía. La pedagogía es el tipo de indicaciones o la metodología o la manera en la que yo lo decía antes, es el recurso fundamental que tengo en mi clase como profesora de yoga es las instrucciones que voy a dar, el lenguaje que voy a usar, cómo me voy a dirigir, cómo dentro de esas instrucciones voy a dar las indicaciones rápidas y necesarias para que la persona proteja, por ejemplo, su cuello, o por ejemplo, la zona lumbar, o por ejemplo, la cabeza, o los ojos, o una articulación concreta, ¿eh? Tiene que estar ahí, ¿eh? Tienen que estar dentro de lo que voy a decir. Entonces, eh, digamos que la síntesis de una propuesta hace necesario que yo, número uno, establezca objetivos. Objetivos puede ser, bueno, pues hoy en mi sesión voy a trabajar la zona lumbar, para aliviarla, para estirarla, o toda la espalda. O hoy mi objetivo va a ser aliviar el estrés, un gran objetivo. Bueno, eso lleva consigo muchas cosas que hay que aprender y tener conocimientos. O voy a movilizar, ¿eh? Voy a ver si hoy el objetivo de mi clase es liberar los cuerpos o las articulaciones, especialmente de la rigidez. Voy a flexibilizar, por ejemplo, las caderas. Hoy voy a trabajar una postura en concreto. La lista de objetivos puede ser bastante amplia. Una vez que yo tengo mi objetivo, debo construir un recorrido gradual. ¿eh? Voy a diseñar mi propuesta para que lo primero que propongo sea la antesala de lo que va a ir llevándome al objetivo. Para esto y para poder realizar este diseño y esta programación necesito una buena formación. Esto no se hace en una charla ni siquiera de un día entero. Después, una vez que yo tengo la idea de cómo hacer esta construcción y estas fases, claro, ahora viene la hora de la verdad. Debo valorar a los practicantes y a las personas que tengo delante y vamos a decir que debo hacer que mi construcción primaria, vamos a llamarle así,
se sintonice con el nivel y las características, como dije al inicio, funcionales, estructurales, energéticas, etcétera, 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 de las personas que van a recibir mi propuesta. No te digo si hay patologías. Esta charla no va de hablar de patologías porque sería muy extenso y requiere mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de situaciones más o menos normalizadas. Pero si ya tengo en mi clase personas con patologías, para empezar necesito una formación especializada, necesito mucha seguridad y necesito muchos conocimientos. A veces se actúa muy alegremente en relación a las patologías, también porque hay muchos libros con protocolos. Yo no estoy muy de acuerdo con los protocolos, ¿no? Porque cada persona tiene su singularidad y creo que hay que formarse y conocer cómo adecuar una propuesta, un programa, una idea que yo he construido, cómo poder adaptarlo a una persona con una patología, ¿no? Y a veces se hacen valoraciones que sobrepasan el papel del profesorado de yoga, que no es en ningún caso diagnosticar, ¿no? Excepto que, bueno, pues que aparte de profesora de yoga seas médica o fisioterapeuta o algo así, ¿no? Bueno, una vez que tengo claro que esa secuencia o esa sesión que he construido gradualmente la tengo ya adaptada al nivel de practicantes que la van a recibir, tengo que adaptar por último la pedagogía, el lenguaje, el más conveniente, y tengo que utilizar tengo que tener riqueza y recursos pedagógicos, porque son necesarios. No es lo mismo dar clase a principiantes que dar clase a personas que ya tienen una cierta práctica, o a personas que funcionalmente van más limitadas. Pues necesito una pedagogía diferente y necesito recursos. Bueno, una vez que también la pedagogía ya tengo claro cómo la voy a adecuar y cómo va a formar parte de la seguridad, ¿no? O sea, todo está en pos de la seguridad, de una clase. Pues voy a utilizar también soportes. Entonces, el nivel de practicantes o sus características singulares me van a decir si voy a utilizar para una postura 2 mantas, 3 mantas, 4 mantas, dos cojines, cinturones. Y claro, nosotros en la Escuela Internacional de Yoga, el profesorado que se titula está preparado para esto, porque durante la formación se recibe pues conocimientos sobre ello, se practica, y yo misma soy una profesora que en mis clases utilizo mucho los soportes, incluso como dije antes, con alumnos avanzados para obtener información, ¿no? Por otro lado, pues el mundo de las instrucciones, que son las instrucciones la herramienta principal del profesorado, también tienen que poder motivar a los practicantes, también tienen que poder animarlos. No solamente son instrucciones técnicas que son necesarias. Yo tengo que saber decirte cómo construir una postura a ti, practicante con nombre y apellidos, y además tengo en esas instrucciones, como dije, que darte las indicaciones para que lo construyas de forma segura, protegiendo
las partes delicadas o las partes que la propia postura va a poner en riesgo. Pero también tengo que darte instrucciones para crearte conciencia, para animarte a explorar, para que indagues en si tienes que cambiar alguna parte de tu cuerpo, para animarte también a sentir cómo podrías obtener tú mismo más seguridad en lo que estás haciendo, ¿eh? Más estabilidad, más enraizamiento, cómo puedes percibir si tu columna está alineada. El alineamiento es algo muy personal y muchas veces utilizamos protocolos que no funcionan, no funcionan. Porque además el alineamiento, el centro, el equilibrio va cambiando y va cambiando con la persona, con sus características, va cambiando su relación con la postura y también está bien despertar en el alumnado sus propios potenciales, los recursos que le van a permitir darse cuenta de que algo tiene que posicionarse de otra manera o de que algo le está molestando. Esto es muy usual y es la causa de muchísimas lesiones en las clases de yoga. Por ejemplo, una postura sarvangasana, la posición del cuello. Es que la persona ni siquiera está escuchando que se está haciendo daño en las cervicales, que está bloqueando la respiración, que está colapsando, que está hundiendo hacia abajo la postura sobre el cuello y sobre la cabeza. Y la persona no está conectada. Entonces, yo creo que la seguridad dentro de una sesión pasa también porque yo como profesora ofrezca invitaciones y a veces indicaciones claras para poder despertar en los practicantes este darse cuenta, ¿no? Esta escucha de lo que está ocurriendo. También para que tomen su propia responsabilidad y decidan bajar de Sarvangasana sin que yo eh, tenga que darme cuenta y se lo diga, ¿no? Entonces, bueno, las instrucciones tienen que incorporar la precisión técnica, la protección, las palabras que van a hacer que yo proteja lo que va a estar en riesgo, ¿no? Y también la exploración, ¿no? La escucha del cuerpo, ¿no? Eh, el darse cuenta, el poder soltar las partes que tienen que soltar, activar las partes que tienen que ser activadas, que puedan eh, transmitir la seguridad, la firmeza, la comodidad también, la confianza, porque todo eso va a hacer que la persona y esto lo dije al inicio de la charla, cultive y desarrolle su propia sensibilidad. Y esto es la clave fundamental. Eso en algún momento dado me puede llevar a que entonces los practicantes vivimos verdaderamente en la clase a través de la seguridad, a través de las posturas que ya no están a riesgo. Entonces podemos vivir el silencio, podemos conectar con nosotros, podemos integrar, podemos percibir ese todo que es el cuerpo, ¿no? que se interconecta. Entonces, claramente las instrucciones, el tener recursos pedagógicos es una herramienta fundamental que una buena formación de profesores de yoga debe ofrecer, ¿no? En la escuela hacemos mucho hincapié en el lenguaje, mucho hincapié en el orden de las instrucciones precisamente para dar seguridad por un lado
para transmitir un objetivo claro por otro y, por supuesto, para al final proporcionar una vivencia interiorizada de lo que es la práctica del Hatha Yoga, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura de una clase segura, de una sesión segura, y dentro de esta estructura gradual que yo tengo que ir diseñando, pues claramente hay siempre, esto lo vivimos todos los practicantes, pues un momento inicial, que es un momento en el que en muchos sitios se llama relax inicial. Nosotros en la Escuela Internacional de Yoga lo llamamos centramiento o centrar la mente, no dedicar un momento a parar y a conectar, ¿no? con cómo estoy, cuál es porque si eso se despierta en los practicantes por parte del profesorado, el practicante ya toma la actitud de decir, vale, pues yo me siento así, tengo que tener cuidado con esto hoy, o cuidado con lo otro, o conecta incluso con sus propias necesidades, ¿eh? Eso genera un recurso que es un potencial para la clase, ¿eh? De manera que verdaderamente se despliega de alguna manera una corresponsabilidad con la profesora también o el profesor, ¿no? Una vez que hay este centramiento inicial, vamos a decir que la segunda fase sería la preparación hacia el objetivo, ¿eh? Que es una preparación que puede darse en tres niveles. Yo sé que estáis aquí algunas personas que os habéis formado en la escuela y esto os sonará muchísimo, ¿eh? Que esa preparación, yo la llamo el despertar del cuerpo, es un despertar que a veces es un despertar también potente, ¿eh? Y que se suele hacer en base al objetivo que persigo durante mi clase. Acordaros de que puedo tener diferentes, ¿no? Y forman parte de esa fase pues los estiramientos al uso, la movilización articular y a veces incluso los vinyasa, es decir, los vinyasa pues como el propio saludo al sol, ¿eh? La movilización articular es muy importante si se quiere preservar la salud del sistema muscular en general. Una articulación se caracteriza principalmente por la movilidad, ¿eh? La propia articulación genera líquido sinovial a través del movimiento. Por lo tanto, la salud articular es la movilización, ¿eh? Y para ofrecer esa parte, el profesorado debemos tener en cuenta que es bueno seguir un orden, eh, recordar también que las repeticiones suaves, pequeñas de la articulación, del movimiento de la articulación, es lo que va a generar la hidratación, el que el líquido sinovial, ¿eh? Es necesario formarse para conocer el movimiento de la articulación y para conocer que los movimientos articulares también tienen consecuencias, ¿eh? Y esto forma parte de la seguridad que voy a ofrecer en mi clase, ¿eh? Saber que, bueno, que las articulaciones cervicales tienen un movimiento preciso y que para moverlas, las cervicales se llevan por delante el peso de la cabeza. Y bueno, eso algunas personas podrán hacerlo, pero otras no. Entonces yo tengo que ver dónde, de qué manera voy a hacer que la movilización articular, por ejemplo, de toda la parte del cuello, pues la tengo que generar con condiciones y con conocimiento, ¿eh? Eso es, por ejemplo, muy importante. También las rodillas, ¿eh? Pues las rodillas es una articulación muy frágil. Parece que no, pero lo es. Y necesito saber cómo son, qué características tiene verdaderamente el movimiento de una rodilla y ver qué puedo hacer con la rodilla, hasta dónde y en qué condiciones, ¿eh?
Y en la movilización articular, pues estaría muy bien acompañar el movimiento con instrucciones que de estas de un nivel un poco más eh, que ofrecen la oportunidad de explorar, de sentir, de abrir la mente, por supuesto de respirar conscientemente. Bueno, la parte de los estiramientos los estiramientos tienden de alguna manera a eliminar la tensión muscular, y a recuperar la longitud de los músculos. En la práctica del Hatha Yoga, yo creo que pueden suponer también un buen momento para entrenar esta exploración del cuerpo, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, también para focalizarse en la respiración. Y también para estirar un músculo necesito conocer el cuerpo muscular. Estirar un músculo significa que hay, yo le digo, actores externos que toman el músculo por un lado, por el otro y lo van a elongar. Pero yo necesito saber qué actores externos pueden hacer eso y, y bueno, qué riesgos puede tener, qué posición tengo que tomar con el cuerpo para que se den los estiramientos, tengo que evitar los rebotes, tengo que evitar tirar, tengo que evitar sobreforzar, forzar, en fin, no es así como un paseillo, ¿no? Y bueno, la parte de los vinyasa son maravillosos para ofrecer un ejercicio, vamos a decir, aeróbico que tanto bien hacia el corazón, tanto bien y tantos efectos de muchos tipos que habrá personas que no puedan realizarlo y personas también por sus características estructurales y funcionales. Por eso el profesorado de yoga debe tener muchos recursos para adecuar la práctica a su alumnado y no hacer y no someter al practicante a veces a un esfuerzo, a un desgaste energético, a movimientos incluso entrelazados, dinámicos, para los que no están preparados o sus características no se lo permiten, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy claro. También hay que tener clara que la movilización, entrelazar posturas, mueve un tipo de energía. Y yo necesito también el conocimiento sobre qué tipo de energía mueve determinado entrelazamiento de posturas. Por lo tanto, aquí también entra que es muy bonito un vinyasa que prepara un- una secuencia que va a venir ahora, ¿no? O la práctica de asanas, pero no todo el mundo va a poder hacer esto, ¿no? Así que debo sabérselo adaptar o reconstruir, ¿no? Y por fin viene lo que vamos a llamar la serie de asana, que es un conjunto de posturas que ya van a ir buscando mi objetivo final. Toda la parte primera que acabo de describir prepararía esta serie y la propia serie ya comienza a desplegar lo que vamos a decir que es el recorrido concreto hacia el objetivo concreto que me he trazado, ¿no? Y asana es asana, asiento, enraizamiento, estabilización, regulación energética. Tengo que tener eh, conocimientos para poder primero de todo, conocer los elementos que están en juego en un asana. Pero no solo, tengo que poder interrelacionarlos. En la formación de profesores de yoga en la Escuela Internacional de Yoga, el nivel 1, que va a empezar ahora en mayo y que tenéis la oportunidad si queréis, este nivel lo que hace es ofrecer el conocimiento de los elementos.
Y al final del nivel 1 y ya de cara al nivel 2, con ese conocimiento vamos a interrelacionar los elementos de las posturas para poder construir las series. Lógicamente se requiere mucha preparación, ¿no? Y incluso para mí se requiere preparación incluso para poder abordar las series que muestran los libros publicados por ahí, incluso el mío. Y se requiere preparación incluso cuando copiamos clases y sesiones de otros profesores o profesoras. La preparación, si la tenemos, nos va a poder hacer que esa clase que estamos copiando sea una referencia, pero nos va a dar la oportunidad de cambiarla y de adecuarla a los practicantes que nosotros tenemos. Y bueno, pues cuando ya hago la secuencia de asana, tiene que estar también integrada las instrucciones sobre la respiración, y cómo la respiración va a variar en cada posición, ¿no? La necesidad de mantener el equilibrio, de protección, la búsqueda de la eficacia, no solo de la precisión, sino de la eficacia. Porque además tengo que conocer que en una asana está la participación simultánea de un conjunto de estructuras, ¿no? Los músculos, las fascias, los huesos, las articulaciones, y no solo eso es en el cuerpo, pero también está mi mente, también está mi espíritu, la coordinación de todas, por un lado de estas vías también neuromotrices, nerviosas, y sus correspondencias en la mente, en la energía. Bueno, todo eso forma parte de una clase de yoga seguro, ¿no? Y por fin la fase final, que tiene que ver con la relajación final. Yo he tenido profesorado a lo largo de mi vida, personas muy expertas que han dicho que el verdadero yoga es la relajación. Y para mí no están desencaminados porque, y así lo he aprendido yo y lo he desarrollado y creo profundamente que esto es así, porque la relajación del cuerpo físico, la parada, aparte de que es necesaria en el día de hoy, es la vía que proporciona la regulación energética, que es el objetivo básico del Hatha Yoga. Y bueno, pues aquí terminaría lo que es una clase, ¿no? Siempre tiene que terminar con la relajación final, una buena relajación final y profunda, ¿no? Pues el itinerario formativo de la Escuela Internacional de Yoga está pensado para ir, vamos a decir, abarcando y desarrollando todas estas fases de las que he hablado y que un buen profesorado de yoga necesita, ¿no? El recorrido que se propone, por un lado, cumple con todos los requisitos de las, en fin, tanto oficiales como extraoficiales, como por ejemplo de la Yoga Alliance, etcétera. Pero al margen de estos requisitos formales, sí me gustaría compartir con vosotros que la escuela, sobre todo, integra conscientemente lo que considera más importante, que es este proceso gradual que va, como he dicho, desde los pilares y fundamentos de la práctica, desde los pilares y fundamentos de las posturas, la filosofía, la anatomía, la fisiología, hasta la posibilidad de crear propuestas globales seguras y en base a un objetivo concreto y para practicantes concretos. Bueno, pues a partir de aquí sí que quisiera
compartir con vosotros. Voy a compartir pantalla, que la formación en la Escuela Internacional de Yoga está basada, de alguna manera, aún cumpliendo con los requisitos formales, como he dicho, formales y extraformales, ¿no? Pero está basada en valores, y son los valores que podéis ver aquí y que también forman parte de la sesión que una profesora de yoga debe impartir, ¿no? La inclusividad, la sensibilidad, la honestidad, el respeto, la sencillez, el compromiso que os he nombrado. Y, a ver, esperad un segundo. Ahora. El itinerario en la Escuela Internacional de Yoga es muy claro, son las 500 horas que oficialmente se tienen que cumplir. Yo personalmente, pero en nombre de la escuela, formo parte del Consejo Asesor de la Yoga Alliance y por lo tanto también participo en la decisión sobre los estándares del yoga a nivel mundial incluso. Y los estándares a nivel mundial dicen que el profesorado de yoga debe tener 500 horas de formación. Nosotros en la Escuela Internacional de Yoga los desarrollamos en 2 niveles. Un nivel que es el nivel de 200 horas, que ya da un título, un diploma, instructor o instructora de yoga, y un segundo nivel que tiene 300 horas que se dividen en un título como profesora de yoga de otras 200 horas y en una especialización. La especialización es 100 horas y se puede hacer antes o después de esas 200 horas de nivel 2, que le llamamos advance, avanzado. El programa de estudios de nivel 1, pues lo que hace es, como he dicho antes, crear las bases, crear los pilares, conocer, empezar a construir. El nivel 2 no solo te especializa en algo, ahora os voy a contar algo de las especializaciones, sino que ya con ese conocimiento te ayuda a todo esto que hemos hablado, a crear series, a crear propuestas, a hacer una programación, a que traigas tú también ya tu propia personalidad, a que despliegues creatividad, etcétera, 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 ¿no? Después, a ver, ¿dónde tengo esto? En la escuela proponemos 3 modalidades de formación. Una es la modalidad presencial, estamos ahora mismo en modalidad presencial en Madrid, en Elche, en Palma de Mallorca, en Santiago de Compostela y en Andalucía, en Cádiz, pero también vamos a estar en Málaga. Y bueno, eso es un presencial, como de toda la vida. La modalidad online, que es siempre el mismo programa, la misma metodología, la misma reflexión. La modalidad online, nosotros en la Escuela Internacional de Yoga creamos nuestra formación online y la plataforma online en 2012, no durante la pandemia. Por lo tanto, es una plataforma ya con una tecnología muy avanzada, que propone también directos. La formación online está basada en la tutorización personalizada. Nada más matricularte se te nombra un tutor personal y es modular. Va presentando, ahora os voy a enseñar algún pantallazo de cómo se ve por dentro. Y también está este año la formación residencial, que son 8 días. Este año va a ser en Ávila, bueno, siempre es en Ávila, en España, y 3 módulos
tutorizados online, uno antes del retiro y 2 después del retiro. ¿En qué consiste esta titulación de nivel 1? Pues el programa de estudios, aquí lo tenéis, está basado en varias áreas. Una es asana, estudiamos una serie donde están las posturas madre, otros es pranayama, meditación, psicología, anatomía y fisiología. Vamos a estudiar sobre todo los sistemas. Y bueno, aquí lo tenéis y también si queréis ampliar está en la web. El nivel 2, en vez de asana, es ya más creación de series, vinyasas, creatividad, estilos, técnicas, y prácticamente seguimos evolucionando en el conocimiento del resto de áreas, ¿no? De la anatomía, la fisiología, la filosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Las especializaciones, que son las 100 horas, que también tienen su propio diploma. El diploma va a decir instructor o instructora especializada en meditación y mindfulness, o en yoga restaurativo, o en yoga nidra, etc. Tenéis muchísima información en la web y para no estar mucho tiempo de explicación, os invito verdaderamente a visitar la web porque somos una escuela que damos mucha información. En el online, toda la formación online que también está en las especializaciones, pues hay una tecnología muy avanzada, la tutorización es personal y hay directos, no son cursos pregrabados, hay videoclases pregrabadas y prácticas pregrabadas, pero hay una buenísima parte con videoconferencias como esta en la que estamos en este momento en directo. En este momento hay ya en la web podéis tener información porque hay abierta la matrícula para este curso que empieza ya y que quedan 3 plazas, pero también están abiertas ya también las matrículas para el residencial y para los cursos, vamos a decir que empiezan en septiembre y en octubre, y para el residencial de agosto. Mirad, este es un pantallazo de cómo es nuestra plataforma. Cuando se entra en la sala virtual del alumnado de la Escuela Internacional de Yoga, encuentras los diferentes cursos que hay y cuando pinchas en uno, entras, te encuentras tu curso, encuentras una explicación de tu curso y bueno, y ya empieza. Estos son pantallazos por dentro, ¿no? Vas a empezar a encontrar muchos tutoriales, las fechas de los módulos, estos son los módulos que se van a seguir, se empiezan a abrir por semanas. Pues por ejemplo en el módulo 1 te explica los contenidos, cada módulo y cada semana te va a dar una explicación, te va a presentar los documentos, te va a decir cuándo hay una videoconferencia en directo, te va a dar la fecha, ¿veis? Estos son los documentos que se reciben en una semana. Los encuentros grupales son ejemplos para que veáis por dentro cómo es, cómo son los encuentros en directo, ¿no? Y cómo es la documentación que se recibe en PDF. Es una documentación muy elaborada, es una documentación muy trabajada durante muchos años, muy bonita. Así que bueno, pues no sé si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar, si podéis levantar la mano que eh, sí, se está grabando. Ahora estoy viendo los chats. Pues este es el momento, podemos dedicar 10 minutos a si tenéis alguna duda sobre algo de lo que hayamos hablado. Adelante. Hola Maite, yo Hola. soy Macarena, estoy en Galicia
y me interesa mucho. Yo soy profesora de Pilates hace más de 12 años y doy clases, entonces yo quisiera ir a la formación presencial y estuve leyendo que una de las condiciones es que seas o instructora o que te dediques a la práctica o que estés, no sé si yo puedo asistir a esa formación aunque no me den el Mm, diploma. No, Maca, las condiciones es que no hay ninguna condición excepto que estés practicando yoga. El nivel 1 de la formación es para personas que no tienen formación de yoga. No es para principiantes en el sentido de que sería bueno, aunque a veces aceptamos personas que se comprometen a comenzar su práctica de forma intensiva, pero lo suyo es empezar esta formación de nivel 1 siendo practicante. ¿De cuánto tiempo? Pues esto es muy relativo. No hay un tiempo establecido, simplemente pues que, y más si tú ya eres profesora de Pilates y normalmente mueves el cuerpo, no hay ningún impedimento para que realices esta formación. Ojalá que te veamos, yo te invito a Maca a que te matricules en uno de nuestros cursos. Te va a gustar mucho porque también para el profesorado de otras disciplinas físicas son cursos enriquecedores que te dan otra visión y te permiten también integrar luego en lo que tú haces, ¿no? O Justo, integrar lo que haces en lo nuevo. sí, justo. Bueno, Muchas entonces, gracias. gracias. Gracias, Maca. Sí, tiene Amelia, creo, adelante. Sí, hola. Pues mira, yo es que Hola. soy profesora, pero de yoga para niños. Entonces he visto que tenéis una formación que pone para la educación, supongo que es yoga para Sí, niños. sí, es yoga para niños y adolescentes. Y es Y eso una, que, bueno, eh, esa especialización es una especialización que si me has dicho que eres profesora de yoga, no, de yoga de niños eres de profesora. yoga para niños, sí, he hecho la formación con Sanatama Vale, Dharma. vale. En la especialización de yoga en la educación en la escuela se aceptan personas que no han hecho el recorrido de formación de profesorado de yoga. ¿Por qué? Pues porque aceptamos incluso profesores de escuelas que están interesados en el yoga y es una... Cuando diseñamos esa especialización, quisimos de alguna manera alejarnos un poco de todo lo que eran las formaciones para yoga para niños a través solamente del juego. Nosotros queríamos abarcar un poco más el sistema educativo y por lo tanto se traen determinadas metodologías que se han desarrollado en sensory awareness, por ejemplo, en el propio itinerario educativo y que entrelazan otras cuestiones importantes que no solamente es el juego, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especialización maravillosa, pero no porque sea de la escuela, sino porque verdaderamente es única. Es única. ¿Eh? ¿Y eso que lo haría online? O creo que he oído que estáis Sí, en sí, sí, Elche. sí, sí, Yo es vivo en online. Alicante. Yo vivo en Alicante. ¿Estáis en Elche, dices? Esta especialización ahora mismo no se hace presencial, se hace online. Así que Vale, puedes vale. hacerla y no pienses que siendo online es que te van a poner 4 vídeos. No, nada de eso. Se trabaja muchísimo y muy en directo y es una formación riquísima con una documentación impresionante. ¿Eh? O sea que si te animas, pues mira en la web que hay más explicación de la que yo te estoy dando. Y si quieres también te puede llamar, puedes escribir a la escuela y cualquiera de vosotros que necesite más información puede escribir a la escuela y alguien experto del área pedagógica va a llamar y explicarle todo lo que necesite. Vale, gracias. Gracias, Amelia, muchas gracias.
¿Quién más? Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya enriquecido y que os haya servido también, ¿eh? Y estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Vuelvo a repetir que cualquier duda os pongáis en contacto con nosotros y muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra compañía de hoy. Namaste.